Bueno, bienvenidos a este tercer módulo denominado la legislación interna sobre la función del derecho penal. Lo que vamos a hacer ahora es poder revisar las diferentes disposiciones que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico nacional, revisando desde la Constitución las leyes e incluso algunos razonamientos abstraídos de nuestros máximos tribunales de justicia, del Tribunal Supremo de Justicia y también del Tribunal Constitucional, en relación al entendimiento que deberíamos tener acerca de la función del derecho penal en Bolivia. También vamos a revisar algunos instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado boliviano, que también van a establecer ciertos parámetros de comportamiento como parte de aquellos compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano. Inicialmente debemos partir del análisis de nuestra norma básica, de nuestra norma principal, como es la Constitución Política del Estado, revisando algunos de los indicadores que nos van mostrando ciertos lineamientos sobre la forma en que debemos observar la función del derecho penal. Primero, si revisamos el artículo 15 en su numeral 1, vamos a establecer de manera taxativa la prohibición de la pena de muerte. Primer indicador que podemos revisar desde la Constitución. El artículo 74, en su punto 1, nos indica que es responsabilidad del Estado. Miren, ya estamos hablando acerca de un enfoque en relación a las teorías que ya hemos revisado. Nos indica que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad y velar por el respeto de sus derechos. En la parte final, en el numeral 2, nos dice: las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios. Segundo indicador que nos muestra un enfoque sobre el modelo de derecho penal que se debe aplicar. 3. El artículo 118, numeral 1, primero, nos habla acerca de que como parte de la sanción emergente de un proceso está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento, expresamente prohibido por la Constitución Política del Estado. En su numeral 3 nos dice: el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas, miren, ya establecemos una finalidad, una utilidad de la sanción, están orientadas a la educación, habilitación e inserción de los condenados con respecto a sus derechos. ¿Cuál es el análisis que podemos realizar en relación a esta primera parte? La Constitución Política del Estado muestra de manera expresa el sustento teórico justificativo de la sanción penal bajo los fundamentos más cercanos y coincidentes de las teorías relativas o prevencionistas, exponiendo de manera clara como derecho constitucional la reinserción del condenado privado de libertad como finalidad de la pena, presupuesto material aún mucho más específico de la teoría de la prevención especial positiva. Asimismo, al ser parte de este sistema preventivo, reconoce a la prevención general negativa dentro de los parámetros de proporcionalidad y humanidad en relación a esa sanción penal, contemplados a través de sus pilares más importantes, donde establece de manera taxativa la prohibición de la pena de muerte, de la infamia, de la muerte civil, del confinamiento, de tratos crueles o inhumanos, etc., reconociendo tácitamente la prohibición de la instrumentalización del individuo y su reducción a términos subhumanos.
Ahora, hemos revisado desde el punto de vista jerárquico la Constitución Política del Estado y vamos a empezar a revisar las diferentes leyes que nos hablan acerca de esta función. El Código Penal. ¿Cuál es la orientación que recibimos de esta codificación legislativa? El Código Penal de 10 de marzo de 1997 e incluso luego de sus diferentes modificaciones nos dice, en su artículo 25, nos habla acerca de manera expresa, ¿no?, cuál es la finalidad que necesariamente debe tener la sanción penal. Y nos dice, tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente. Y en la parte inferior nos habla de manera taxativa al indicarnos de que se debe cumplir con su función preventiva general y especial. También el Código Penal va estableciendo indicadores claros acerca del enfoque que debe tener nuestro sistema penal. Seguimos. ¿Cuál es el análisis que podemos realizar de este concepto? Bajo el mismo fundamento legal, pero de manera mucho más contundente y expresa, el Código Penal refiere que las funciones que cumple la pena son la prevención general y la prevención especial. Es decir, sostiene doctrinalmente el motivo de la sanción penal en razón de las teorías preventivas o relativas, denotando por un lado la internalización de la norma penal y la coacción psicológica a la sociedad y por otro lado la resocialización del delincuente. Seguimos analizando nuestras leyes, las leyes penales. La ley 2298, que es la ley de ejecución penal y supervisión, también nos habla acerca de la función del derecho penal en el Estado boliviano. Y nos dice en su artículo 3, la pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado a través de una cabal comprensión y respeto de la ley. Nuevamente establece indicadores claros del modelo de sistema penal que se debe generar. Seguimos. Su artículo 9. La persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se haya excluido de la sociedad. Segundo indicador. Artículo 10. La ejecución de la pena se basa en el sistema progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción social. ¿Qué nos dice? La ley de ejecución penal y supervisión denota nuevamente una finalidad propia de la prevención especial positiva y negativa, toda vez que inclina la finalidad de la pena hacia la readaptación social del delincuente y a su vez genera el escenario de separación de este individuo de la sociedad como protección de la sociedad misma. Este análisis en relación a las normas que hacen referencia sobre la función del derecho penal va a tener también un respaldo desde las altas autoridades de los tribunales de justicia. El razonamiento que ha sido establecido en diferentes sentencias nos va a permitir también entender el modelo de sistema penal que tenemos actualmente en el Estado boliviano. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice el Auto Supremo número 109/2010 de fecha 29 de abril, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia? Nos habla acerca de que la pena es un medio del que se vale el Estado para facilitar
al ser humano que por sus actos precedentes se encuentra constreñido a afrontar una sanción legal, a reconsiderar su postura frente a las normas socialmente aceptadas y replantear su conducta respecto a los valores jurídicos protegidos, promoviendo a través de esta situación la reinserción social. El entendimiento que genera la magistratura ordinaria en relación a la pena concibe a esta a partir del fundamento construido por la prevención general, toda vez que le asigna la función de internalización de la norma en cada uno de los miembros de la sociedad, que implica el despliegue de estos comportamientos en fiel y estricto cumplimiento por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Del mismo modo, hace referencia a la prevención especial positiva, toda vez que le otorga a la pena la finalidad de lograr que el individuo privado de libertad pueda ser reinserto en la sociedad, replanteando su comportamiento conforme a las reglas de la misma. Y a pesar que omite la consideración de los demás elementos que constituyen el sistema preventivo, esto no es determinante para su desconocimiento. Seguimos con el trabajo efectuado por estos tribunales y nos vamos a revisar el análisis, la jurisprudencia, el razonamiento generado desde el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que nos plantea el Tribunal Constitucional Plurinacional? Nos dice que la pena solo puede perseguir, primero, un fin de prevención especial del delito, influencia sobre el sujeto que procura la readaptación y la reinserción social del actor, y no así la retribución o expiación de la conducta. Por otro lado, en relación a la prevención general, que constituye la influencia sobre la sociedad, el fin es demostrar la inviolabilidad del ordenamiento jurídico ante la comunidad jurídica para así reforzar la confianza y certeza respecto de la aplicación de la ley sustantiva penal. Nos habla de manera expresa acerca de dos orientaciones que ya hemos revisado en los módulos anteriores. Nos habla acerca de la prevención general y de la prevención especial dentro de los parámetros analizados. El razonamiento asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional respalda jurídicamente el contenido penal del sistema prevencionista y define la finalidad y justificación de la pena desde el entendimiento constitucional, que nos dice que no es contrario a sus presupuestos máximos esta teoría preventiva y cuya posición debe ser considerada y aplicada por todos los órganos e instituciones que son parte del sistema penal. Ahora bien, también podemos establecer muchos indicadores y debido a el ordenamiento jurídico internacional, al momento de establecer y ser parte, ser miembro de un determinado convenio, al haber aceptado el contenido y la finalidad del mismo, es posible revisar muchos de estos convenios que han sido aceptados por el Estado boliviano. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 10, ¿qué es lo que nos indica? Toda persona privada de libertad será tratada humanamente con el respeto debido a la dignidad inherente de ser humano. El régimen penitenciario, en su artículo 3, nos dice, consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial sea la reforma y la readaptación del penado. Este pacto invoca una estructuración progresista de la abolición de la pena de muerte, que implícitamente rechaza el exceso penal
en la sanción a imponer, toda vez que niega la posibilidad de cualquier utilidad que pueda presentar esta forma de sanción penal u otras que impliquen el incremento de la aflicción del delincuente. Asimismo, denotan un fin utilitario de la sanción penal al exigir de ella que reforme al delincuente y que él mismo pueda readaptarse a la sociedad, fundamento, como ya hemos revisado, propio de la prevención especial positiva. Por otro lado, uno de los tratados que tienen mayor relevancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro de nuestros tribunales, definitivamente es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o conocido también como el Pacto de San José de Costa Rica. Este, en su artículo 6, o en su artículo 5, numeral 6, nos dice que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social del condenado. Este instrumento internacional americano dispone una concepción también de erradicación de la pena de muerte, enmarcados esencialmente en el respeto a ultranza de los derechos humanos, y más aún en relación al derecho primordial de todo ser humano, que viene a ser la vida. Definitivamente rechaza la instrumentalización del individuo con excesos en la sanción penal, pero también refiere un sustento doctrinal penal que pone como fin de la pena la reinserción social del condenado, es decir, un fundamento proveniente de las teorías relativas o de prevención. Definitivamente es posible revisar también otros instrumentos internacionales que pueden reforzar la posición que se ha generado en función de cada una de estas disposiciones individualizadas. Ese trabajo, si se quiere desarrollar a mayor profundidad, puede ser realizado. Es importante desde el campo académico poder establecer aquellos estándares internacionales y nacionales también en relación a la protección de los derechos humanos. Siempre el derecho penal está orientado a dentro de una de sus funciones más importantes, justamente a este fin, la protección de derechos humanos. Son contenidos racionales que permiten justamente proteger al individuo del abuso estatal. Los criterios acá asumidos definitivamente parte de la responsabilidad del suscrito facilitador. Sin embargo, los mismos buscan esencialmente generar una mayor investigación y un debate sobre las posiciones asumidas, que es justamente la necesidad de este curso. Les agradezco por la atención prestada y seguramente nos vamos a estar comunicando en función de los medios que nos pueda otorgar la plataforma virtual de Interacademy. Muchas gracias y no sea un adiós, sino un hasta pronto. Gracias.